Aquí vemos las estructuras precisamente que hacen curso en el tejido celular subcutáneo del miembro superior. En la parte izquierda alcanzamos a ver el dorso de la mano. Es característico precisamente el dorso de la mano porque la disposición de la piel en este sitio también es característica en el sentido de que tiene mucho tejido conectivo laxo y hace que ella esté prácticamente muy flácida en ese sitio y permite por lo regular observar a través de la misma piel la red venosa dorsal que se alcanza a observar precisamente en este sitio. De esta red venosa dorsal se van a originar principalmente dos venas que van a hacer curso, una por la parte lateral de lo que es lógicamente la muñeca inicialmente, la parte lateral de lo que es el brazo, la vemos ascendiendo precisamente ya sea en las distintas variaciones que se presentan, pero por su parte lateral inicialmente, y luego vamos a ver cómo puede seguir su curso prácticamente por la parte lateral, como vemos aquí en este caso, haciendo parte ya en el brazo de lo que sería la denominada como la vena cepálica. Mientras tanto, por la parte medial se está originando precisamente una vena un tanto más pequeña, más reducida, que hace su curso por la parte medial, tal como lo vemos aquí, y que por lo regular en el tercio distal del brazo prácticamente se atraviesa la fascia y se hace profunda para hacer su curso precisamente profunda ya a nivel de lo que es el brazo. Corresponde a la denominada como la vena basílica. Entonces encontramos dos venas que se forman en la red venosa de la mano, que es la cepálica lateral y la basílica por la parte medial. A nivel de lo que es el cúbito se pueden presentar estas variaciones, donde lógicamente o bien la denominada cepálica prácticamente termina uniéndose a la basílica y las dos haciendo un curso profundo ya en la fascia, o bien parte de la cepálica continuando, mientras que una porción de ellas se une por una vena mediana, ¿sí?, a través de lo que es una unión que haría con lo que es la vena basílica, cursa precisamente este sitio. Y la otra variación es la presencia de una vena que se origina en la palma de la mano y que va ascendiendo en la parte mediana del antebrazo, que se denomina la vena mediana del antebrazo. Cuando ella existe, se forma una comunicante para la cepálica y una comunicante para la basílica, formando precisamente lo que es la M mediana del cúbito, tal como ustedes observan. Estos componentes venosos a nivel del cúbito son muy importantes porque son los que por lo regular se buscan con propósitos clínicos, ya sea para hacer una venoclisis, para introducir líquidos o para la extracción lógicamente de muestras de sangre. Aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, proveniente precisamente del bíceps braquial. Hay unas fibras de su tendón que se superficializan y se proyectan y se confunden con la fascia del antebrazo hacia la parte medial. Esas fibras que las vemos aquí, sí, son importantes porque forman lo que se ha denominado la poneurosis bicipital. En esta posición, esa poneurosis bicipital separa al componente venoso de las estructuras arteriales que están inmediatamente dorsales a la poneurosis bicipital, o sea, están inmediatamente profundas, o sea que ese es un componente que limita precisamente el que un elemento cortopunzante pueda fácilmente acceder hacia los vasos lógicamente arteriales, que serían realmente muy peligrosos en caso de ser incididos. Aquí alcanzamos a ver nuevamente ya el curso de las dos venas en el brazo, la lateral que corresponde a la cepálica, que hace su curso en el surco deltopectoral, alcanzando lo que llamábamos anteriormente como la fosa clave pectoral. A través de la fosa clave pectoral se introduce hacia lo que es la porción axilar y termina en la vena axilar.
y la otra, ¿verdad?, que vemos aquí ya corresponde a la basílica, que lógicamente tiene su curso profundo ya a la fascia en la parte distal del brazo. Es importante ver cómo, acompañando a los componentes venosos, están los componentes nerviosos. En algunos de los casos se alcanza a visualizar como es el nervio dorsal, ramo dorsal del nervio radial, en este caso, ramo dorsal del nervio ulnar, en este caso. Ya hacia la parte profunda, una vez retirada la fascia, entramos entonces a observar los grupos musculares. Hacia acá alcanzamos a ver una vista ventral, hacia acá alcanzamos a ver una vista dorsal. La vista ventral del brazo nos muestra precisamente que el grupo anterior del brazo está formado por 3 músculos. El más superficial, que vemos aquí, corresponde precisamente al músculo bíceps braquial, formado por 2 cabezas, la cabeza corta, que es medial y mucho más grande en cuanto a masa muscular, y la cabeza larga, que es lateral y cuya masa muscular es más pequeña. Pero el componente tendinoso de la cabeza larga se proyecta desde su origen, que viene desde lo que es el tubérculo supraglenoideo, va por encima de la articulación glenohumeral, cursa precisamente el surco intertubercular, que se ha transformado en un túnel, y luego emerge en este sitio para continuar hacia acá. Luego la cabeza corta la vemos que se está originando en el vértice de la apófisis coracoides, conjuntamente con otro de los músculos del grupo anterior, que es el músculo coracobraquial, más pequeño y lógicamente de ubicación medial y proximal, corresponde a este que vemos en este sitio. Entonces, coracobraquial, cabeza corta del bíceps braquial, cabeza larga del bíceps braquial. Si hacemos una sección de lo que es el bíceps braquial, encontramos el otro músculo que haría parte precisamente del grupo anterior, que es el músculo braquial. El músculo braquial está originándose en la mitad inferior de la cara anteromedial y anterolateral del húmero. La inserción de estos músculos es característica. El coracobraquial llega precisamente hasta la tuberosidad que se encuentra en la parte media de la cara anteromedial de lo que es la diáfisis del húmero. La cabeza larga y la cabeza corta del bíceps braquial se unen para formar un tendón único que termina en lo que es la tuberosidad bicipital del radio, y emite unas expansiones que las habíamos mencionado anteriormente, que se hacen superficiales y que van a acompañar a la fascia, que son estas que vemos entonces como la aponeurosis bicipital, antiguamente llamada lacerto fibroso. Aquí lo encontramos. El músculo braquial, músculo grande, fuerte, muy resistente, tiene su inserción en la apófisis coronoides, la saliente ventral que presenta lógicamente la epífisis proximal de la ulna. Ahí se está insertando. Los orígenes y las inserciones determinan los movimientos de estos músculos. Recordemos entonces que por su inserción proximal o origen, el bíceps braquial participa en movimientos de flexión del hombro, pero su acción principal es hacia la parte distal, porque participa en flexión del codo, y no únicamente en flexión del codo, sino que participa en el movimiento de rotación superior que hace precisamente los huesos del antebrazo para hacer los movimientos que llamamos nosotros de supinación. Entonces también es accesoriamente supinador. Entonces vemos, esa es la acción del músculo bíceps braquial. El músculo coracobraquial es lógicamente, además de aductor de la articulación glenohumeral, participa también accesoriamente en flexión de la articulación glenohumeral.
Y el músculo braquial como tal participa lógicamente en flexión de la articulación del codo. Los músculos que acabamos de mencionar, coracobraquial, bíceps braquial y braquial, están inervados por el nervio músculo cutáneo. Recordemos nosotros que ese es uno de los nervios del plexo braquial, que después de dar la inervación motora a los músculos del grupo anterior, emerge en la parte superficial y se va a continuar en la parte lateral del antebrazo como el cutáneo antebraquial lateral o externo. El grupo posterior, tal como lo vemos aquí, separado del grupo anterior, en este caso por el septo intermuscular que vemos aquí en la parte lateral. En la parte medial también se ve un septo intermuscular, miren ustedes. Esa es una referencia importante que tenemos que tenerlo en cuenta ahora. Vemos el grupo posterior, está formado por un músculo, no obstante este músculo tiene tres componentes. El componente más superficial, podríamos decir, está originándose en el tubérculo infraglenoideo. Recordemos que este, que es la cabeza larga del tríceps braquial, forma los cuadrángulos y los trígonos, el cuadrángulo húmero-tricipital y el triángulo homotricipital, y lógicamente es un componente de referencia importante en las estructuras escapulares. No obstante, es el más superficial y adherido, digamos así, o originándose en la cara posterior del húmero, una porción por arriba del surco del nervio radial y en la otra porción por debajo del surco del nervio radial encontramos nosotros a lo que es denominada como la cabeza medial y la cabeza lateral. O sea, lo único que separa a los dos componentes en su posición es la posición oblicua que presenta el surco del nervio radial en la cara posterior, porque en última los dos están en una misma superficie, prácticamente en un mismo nivel, podríamos decir. No obstante, el uno toma la denominación de la cabeza lateral, que se ha seccionado aquí, y el otro la cabeza medial. Cabeza lateral y cabeza medial se unen a lo que es la cabeza larga, forman un tendón común y esta se inserta en el olecrano, en el vértice del olecrano. Su acción lógicamente principal es sobre el codo, es extensor del codo. No obstante, vemos que una porción del músculo, que es la cabeza larga, tiene origen a nivel de lo que es el tubérculo infraglenoideo, lo cual va a afectar la articulación también del hombro, va a producir aducción del hombro. Encontramos nosotros que estos músculos del grupo posterior están inervados en su totalidad por el nervio radial. Cabe anotar que es importante, el nervio radial es el nervio que suministra la inervación a todos los músculos extensores del brazo y del antebrazo. Ya viéndonos hacia la parte distal del miembro superior, encontramos precisamente las estructuras musculares que hacen parte precisamente del antebrazo. Al igual que en el caso anterior, que vimos cómo la fascia emite unos septos y permite la separación en grupos que son más evidentes en el brazo que en el antebrazo, también acá se describen grupo anterior y grupo posterior. Antiguamente hablaban de grupo lateral, no obstante hoy no se hace esa denominación. El grupo anterior lógicamente se dispone por delante de todo lo que es el esqueleto antebraquial. El grupo posterior lógicamente lo hace por la parte posterior. De este grupo anterior vamos a encontrar que tienen generalidades o características generales, como son: 1, tienen acción sobre la articulación del codo porque participan parcialmente en flexión, pero su acción principalmente es sobre la parte distal del miembro superior, dedos y componentes de la mano, lógicamente, entre ellos la articulación radiocarpiana.
Y vamos a encontrar que se disponen en planos. De ahí que vamos a hablar de que hay 3 planos: plano superficial, plano medio y plano profundo. Entonces, de estos planos que vamos a ver, superficial, medio y profundo, encontramos lógicamente que hay distintos músculos que se disponen en cada uno de esos planos. En el plano superficial encontramos el más proximal, corresponde al músculo llamado como corácora, el músculo pronador redondo, lo vemos aquí. Luego vemos un músculo que tiene su origen en lo que es la epífisis, el denominado como el epicóndilo medial, y se proyecta también lógicamente hacia lo que es el componente carpiano, pero en dirección hacia la región del radio, y que se denomina como el flexor radial del carpo. Luego encontramos tanto superficial, músculo cuya masa es pequeña, pero el tendón es bastante largo, el cual termina insertándose precisamente en lo que es la aponeurosis de la mano, la fascia de la mano, que es precisamente el palmar largo, el palmar longo. Y ya hacia la parte medial encontramos el músculo que se denominará como el flexor ulnar del carpo, antiguamente llamado cubital anterior. Entonces, pronador redondo, palmar longo, flexor radial del carpo y el denominado flexor ulnar del carpo formarían el plano medio. Todos ellos tienen origen, uno en la gran mayoría en el epicóndilo medial, inclusive comparten origen en el epicóndilo medial, pero ya los otros ya tienen origen en la parte medial, lógicamente, de lo que es la articulación del codo como tal. Aquí vemos cómo el músculo denominado como pronador redondo presenta una cabeza superficial, que es la que viene desde la parte superior, y otra cabeza que es la profunda, que tiene una característica importante. El denominado como el músculo pronador redondo se dirige precisamente al tercio medio del radio y se inserta en el tercio medio del radio, en la cara lateral del tercio medio del radio. Esa posición hace que éste actúe precisamente produciendo la rotación medial de lo que es los huesos del antebrazo, o sea, haciendo los movimientos de pronación, de ahí lógicamente su denominación. Al eliminar el plano superficial, tal como se ha hecho aquí en este caso, solo se ha conservado el flexor ulnar del carpo, se llega al plano medio, que es este músculo, que es amplio, es el mismo prácticamente, corresponde al denominado flexor común de los dedos. El flexor común largo de los dedos, que es este músculo, tiene origen húmero-ulnar, tiene lógicamente origen también a nivel radial por debajo de lo que es el sitio de inserción del pronador redondo por su cara anterior, parte del membrana interósea, podríamos decir, y se extiende hacia los 4 últimos dedos. El flexor común largo de los dedos emite 4 tendones que van a abrazar la base de la falange media y se van a insertar en 2 lengüetas, una medial y otra lateral, dejando un ojal que será atravesado por el flexor profundo de los dedos. Bueno, vemos hacia acá el plano profundo, y en el plano profundo encontramos lógicamente los siguientes músculos. Hacia la parte medial, y prácticamente originándose en todo lo que es la extensión anterior de la cara anterior del radio, encontramos el flexor largo del pulgar, que es este músculo grande que vemos acá,
flexor largo del pulgar. Hacia la parte lateral encontramos el flexor común largo, el flexor común profundo de los dedos, este que vemos acá. Este flexor común profundo de los dedos tiene dos porciones, una porción que se origina en la parte anterior de lo que es el cúbito ulna y una porción que se está originando en su mayor parte en lo que es radio y también en la interósea. Estas dos porciones también tienen una característica porque cambian su inervación. El flexor común profundo de los dedos viene a formar parte del grupo profundo, conjuntamente con este músculo que está aquí cubierto, que tiene una disposición transversal y que en últimas corresponde al denominado como pronador cuadrado, que se extiende lógicamente en el cuarto distal de lo que es el radio y la ulna. Abraza el radio, abraza la ulna. Su acción es pronación, de ahí que entonces su origen es a nivel del radio, su inserción es a nivel su origen a nivel de la ulna y su inserción lógicamente a nivel del radio para que mediante su acción lógicamente produzca la rotación de estos componentes. Entonces el plano superficial, el plano medio y parcialmente el plano profundo están inervados por el nervio mediano. Solo una pequeña porción del flexor común profundo de los dedos, que es la parte medial, esta que vemos aquí, que va hacia el dedo anular y hacia el dedo meñique de la mano, están lógicamente inervados por el nervio ulnar. Los tendones de estos músculos van directamente, después de atravesar la palma de la mano, a la parte distal de los dedos de la mano. El flexor largo del pulgar va hacia la base de la falange distal del dedo pulgar, ahí se inserta en su parte anterior, y los tendones del flexor común profundo de los dedos terminan en la base de la falange distal de los dedos 1, 2, 3 y 4. O sea, su acción es sobre la articulación interfalángica distal. La parte medial está inervada por el nervio ulnar o cubital y la parte lateral está inervada por el nervio mediano, así como recibe inervación el flexor común superficial de los dedos y así como recibe el grupo superficial. Aquí ya alcanzamos a ver uno de los músculos que aparentemente sería del grupo anterior, que antiguamente se describía como parte del grupo lateral. Corresponde precisamente a este músculo que se extiende desde el brazo hasta la parte distal del radio, que se denomina por tal razón como braquio radial. Antiguamente se lo denominaba como supinador largo. Esa denominación ya no se está dando ni se está utilizando. Aquí alcanzamos a ver el músculo flexor común profundo de los dedos y cómo el tendón de ellos va a atravesar el ojal que formó el tendón del común superficial de los dedos ya a nivel de la mano. Recordemos que aquí están dos músculos muy importantes y hemos cubriendo prácticamente todo lo que es la cara anterior del radio, el músculo flexor largo del pulgar, cuyo tendón lo vemos acá terminando en este sitio, y en la parte medial el flexor común profundo de los dedos, parte medial y parte lateral. Ya en la parte dorsal encontramos entonces el denominado como el grupo posterior. El grupo posterior tiene una disposición también en planos, plano superficial y plano profundo. Pero como generalidad ya vamos a encontrar que el grupo posterior ya participa entonces en lo que es la extensión. Extensión principalmente de la parte distal del miembro superior. No obstante, pues también participa en movimientos de extensión en la región cubital como tal. Encontramos
que algunos de esos músculos tienen origen prácticamente en la diáfisis, parte distal de la diáfisis del húmero, como es el músculo brachioradial, que es bastante largo y bastante extenso. Podemos descender precisamente desde la parte distal del borde lateral del húmero, luego por arriba de lo que es el epicóndilo lateral, luego va descendiendo, cursando hacia la parte anterior y termina precisamente a nivel del radio, brachioradial, antiguamente llamado entonces como el músculo supinador largo. Aquí encontramos dos músculos que tienen también una disposición radial, por eso su denominación también de primer radial externo y segundo radial externo, o extensor radial largo, que es este que vemos aquí, y el extensor radial corto. Los dos músculos tienen origen, uno en el epicóndilo lateral, y lógicamente desciende en dirección a la base de lo que es el denominado como el segundo metacarpiano, mientras que el extensor radial corto tiene origen también en lo que es precisamente la cara lateral de lo que es el orecrano, en parte de lo que es lógicamente el cúbito, y de aquí va descendiendo hasta insertarse precisamente en la base del tercer metacarpiano, ahí se está insertando. Entonces tenemos uno brachioradial, el extensor radial largo, el extensor radial corto, que son parte de un plano superficial. Otro de los músculos que lo encontramos en disposición lógicamente superficial, en este caso, corresponde precisamente al músculo extensor común de los dedos, y aquí lo vemos precisamente, el extensor común de los dedos. Tiene un origen húmero ulnar también, o sea, un origen bastante amplio, incluye húmero ulnar y incluye parte de lo que es, lógicamente, parte de la articulación del codo. Vemos que se extiende hacia lo que es los dedos de la mano, los cuatro últimos dedos de la mano, para formar la caperuza de los extensores en los dedos de la mano. Un músculo pequeñito que algunas veces se considera como una extensión precisamente del músculo tríceps braquial, corresponde a este músculo llamado anconeo. Y ustedes que también tiene un origen en el epicóndilo medial prácticamente, y se inserta prácticamente en la cara, en lo que es parte de lo que es la parte medial de lo que es el hueso cúbito, tal como lo alcanzamos a observar aquí en este sitio. Y otro de los músculos en esta parte que llamaremos como plano superficial es el músculo extensor ulnar del carpo, que es este que lo vemos hacia acá. El extensor ulnar del carpo llega precisamente hacia los huesos del carpo, ahí se está insertando. Su origen prácticamente es en la ulna, en la cara posterior de la ulna, en sus dos tercios superiores, y se extiende hacia la parte posterior de lo que es el carpo. Su acción es lógicamente la extensión. El flexor ulnar del carpo y el extensor ulnar del carpo, cuando funcionan en el mismo instante, vamos a ver que ellos actúan generando lo que llamamos nosotros como aducción de la articulación radiocarpiana. O sea, en ese movimiento se va a encontrar que los huesos del carpo entran en contacto con la cabeza ulnar, una aducción forzada, un movimiento forzado prácticamente. Entonces, profundamente a estos músculos vamos a encontrar el plano profundo, y el plano profundo de los músculos del grupo posterior son muchos de ellos los que van a generar acción directa sobre el dedo de la mano. Entre ellos vamos a encontrar que tienen origen lógicamente uno en el radio membrana interósea, y luego vamos a encontrar que tienen origen en la cara posterior de la ulna, parte de membrana interósea. Entre ellos
Tenemos el abductor largo del pulgar, que es este que vemos hacia acá. Luego sigue el músculo extensor corto del pulgar. Luego sigue el músculo extensor largo del pulgar. Y luego encontramos el músculo extensor del índice, que es un músculo cuyo tendón termina confundiéndose con los tendones del extensor común largo de los dedos. En la parte proximal y rodeando completamente al radio, vamos a encontrar cómo precisamente desde lo que es su cara anterior hasta lo que es el borde posterior de lo que es la ulna, se extiende precisamente el músculo que llamaremos como supinador. ¿Sí? En este caso es el músculo profundo a todos los músculos que acabamos de mencionar anteriormente y rodea completamente el radio, se dispone desde este punto, rodea y se va hacia la parte posterior a unirse precisamente con lo que es el cúbito o la ulna. Su acción, aquí lo vemos ustedes, ¿sí? Su acción lógicamente es la de supinación, de ahí que toma el nombre de supinador largo. Aquí encontramos en últimas el plano profundo, músculo supinador, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice, que vendrían a ser entonces los músculos del plano profundo. Con esto entonces concluimos nosotros la ubicación de lo que es las estructuras musculares, tanto de brazo como de antebrazo. Su reconocimiento y lógicamente su aprendizaje requiere un cuidadoso manejo de la información en los libros. Hay que revisar bien, hay que leer y hay que lógicamente graficar en lo posible, hacer los dibujos lo más cercano posible a un dibujo excelente. ¿Sí? Ya cuando entramos a ver las estructuras vasculares y nerviosas, recordemos nosotros la ubicación de los septos intermusculares a que habíamos hecho referencia. En especial, ¿por qué? Porque a nivel de lo que es el brazo, las estructuras vasculares y nerviosas en su mayoría están haciendo curso en relación al septo intermuscular medial. Entonces vemos cómo precisamente por esa parte medial va descendiendo la arteria llamada humeral, y la arteria humeral va acompañada precisamente por el nervio mediano, que inicialmente es lateral y en la parte distal se hace mediano realmente, ya cercano a la fosa cubital. Vemos cómo por la parte medial desciende el nervio ulnar, y el nervio ulnar en su descenso, cuando alcanza precisamente la unión del tercio medio con el tercio distal en lo que es la parte distal del brazo, atraviesa el septo intermuscular medial y se hace dorsal, y aquí lo vemos, se hace dorsal para ubicarse en el surco del nervio ulnar a nivel de lo que es el epicóndilo medial, como lo habíamos observado. En su descenso también observamos cómo la arteria va emitiendo sus ramas musculares, vienen varias ramas musculares, y acá en el brazo también la arteria dará unas ramas anastomóticas muy importantes, que las dejamos como una tarea de averiguación para ver la red anastomótica del codo. Seguimos viendo la ubicación del nervio mediano, cómo se hace mediano a nivel de lo que es la fosa cubital, y aquí llegamos precisamente a este espacio interesante que es la fosa cubital, y miren la ubicación de lo que habíamos mencionado nosotros como la aponeurosis bicipital. Recordemos que superficial a ella está la red venosa, y profundamente ahí entonces encontramos el componente arterial y el componente nervioso. ¿Sí? El nervio se ubica medialmente a la arteria, que aquí todavía toma el nombre, lógicamente, de arteria ulnar. En la parte dorsal recordemos nosotros cómo
la arteria llamada humeral profunda, que se originó en la parte proximal precisamente del brazo, cursó hacia la parte dorsal del brazo en busca precisamente de la hendidura tricipital. Desciende en la hendidura tricipital acompañada con el nervio radial, aquí la vemos, acompañada del nervio radial, y aquí también da su irrigación lógicamente en esta región y participa en la red anastomótica de lo que es el codo. Aquí vemos cómo el nervio radial en su descenso va ubicándose progresivamente hacia la parte anterior, ya a nivel cubital tiene una ubicación casi que ventral con respecto lógicamente a lo que es el epicóndilo lateral como tal, de aquí lo observaremos. Vemos el nervio radial acá, y ustedes dando la inervación a los músculos del grupo posterior. En la parte proximal alcanzamos a ver la distribución precisamente del nervio axilar. Recuerden que ese es el nervio típico o especial de lo que es las estructuras del hombro, C5 y C6, con el nervio axilar acompañado por la arteria circunfleja o humeral posterior. Sigamos. Ya a nivel de lo que es la fosa cubital, volvemos a observar lógicamente el nervio radial, la arteria radial, ¿sí? Profundas a lo que es la poneurosis bicipital. Siempre es una relación muy importante este componente. Y aquí en este punto, los dos nervios, el nervio y la arteria, son separados por el origen superficial y el origen profundo del músculo pronador redondo. Entonces una parte de ella queda superficial y la otra queda tanto profunda, tal como lo vemos aquí. ¿No? Vemos entonces cómo cuando llegamos a lo que es el cuello de lo que llamamos el radio, la arteria humeral sufre su división en sus dos arterias terminales, podríamos decir. La arteria que llamaremos como la arteria radial y la arteria que llamaremos como arteria ulnar. La arteria radial se hace superficial, va descendiendo, cubierta prácticamente con lo que es el músculo brachioradial y cubierta y acompañada por ramo superficial del nervio radial. Miren ustedes aquí. En la parte distal, la arteria radial se dispone entre el tendón del flexor radial del carpo medialmente y el tendón del braquio radial lateralmente. Ahí forma lo que llamamos el canal del pulso. La arteria ulnar se ha hecho profunda, va profunda al músculo flexor común superficial de los dedos y queda entre el plano medio y el plano profundo, y aquí la vemos como va descendiendo. Se superficializa un poco hacia la parte distal, de tal manera que queda lógicamente ubicada luego entre lo que es el flexor ulnar del carpo y hacia la parte medial, parte de lo que sería también el músculo que habíamos denominado anteriormente como el flexor común superficial de los dedos, que lo vemos hacia la parte lateral. Entre estos dos estaría ubicado entonces el surco de la arteria ulnar, acompañada por lo regular también en ese recorrido por el nervio ulnar. Aquí alcanzamos a ver la disposición de las mismas estructuras, ya viendo uno, el nervio ulnar cursando hacia la parte posterior de lo que es el epicóndilo medial. Aquí lo vemos, ustedes, ¿sí? Hacia acá, nervio mediano, acompañado por la arteria, la división de la arteria en arteria ulnar y arteria radial, y se continúa lógicamente dando sus ramas. Recordemos que aquí va a dar una rama, las denominadas como las interóseas, una rama interósea que se va a dividir en interósea anterior e interósea posterior. Aquí alcanzamos a ver la disposición, lógicamente, de lo que es el nervio radial. Miren ustedes el nervio radial. El nivel del cuello del
radio, el nervio radial se divide en dos ramos. Un ramo superficial, que es este que va descendiendo por acá, cubierto por el braquio radial y que va acompañando la arteria radial. Y un ramo profundo que se hace profundo a lo que es la cabeza superficial del músculo supinador y emerge prácticamente en la parte profunda de los músculos. Da la inervación a los músculos profundos del grupo posterior, mientras que el ramo superficial da inervación parcial a músculos del plano superficial y termina como ramo cutáneo en la mano. Aquí alcanzamos a ver la disposición de lo que es el ramo profundo del nervio radial y su distribución lógicamente en los músculos.